¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es María José Ramírez y yo los voy a estar acompañando en lo que es la moderación de un curso más de jóvenes caficultores. Esta noche tenemos el tema de, permítame, Mm. Perdón. Manejo integrado de malezas y cafetales, que sería la clase número 17. Ustedes van a tomar asistencia en el formulario para la clase número 16, ya que ayer se estuvo impartiendo, debido a un cambio en planificación, la clase número 17. Comentándoles un poco las recomendaciones de conferencia, tenemos lo que son: verifiquen su conexión a internet, conectarse 5 minutos antes de la clase, utilizar audífonos. Recuerden que siempre se está pasando lo que es una lista de asistencia para que ustedes se registren. Pueden realizar sus preguntas. Generalmente el chat se abre a la media hora de que ha comenzado la inducción para que ustedes puedan soltar todas las dudas que ustedes tengan y después nosotros hacérselas saber al ingeniero Julio Hernández, que va a estar a cargo de la clase de hoy. Y sin más, los vamos a dejar con él. Hola jóvenes, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Gracias María José por la introducción, ¿verdad? Por la moderación y qué bueno tenerlos nuevamente con nosotros. Qué bonito, ¿no? Ya vamos avanzando. Mire, hoy ya es 29 de octubre, clase número 17, ¿no? O 16. Bueno, vamos súper avanzados. Realmente son 28 clases para que tengan su certificado. El 60% del total de clases, de las 45 clases, es lo que ustedes necesitan para sacar su certificado. Ese es el 60%. De panza, dirían uno, ¿verdad? Pasando de panza. No, la idea es que pasen con el 100% porque queremos que aprendan más, no que se queden solamente con un número determinado de clases. Así que si tienen amigos por ahí que pues de repente ustedes miran que no se han seguido conectando, díganle, seguí, hombre, seguí, vienen cosas nuevas. El día de mañana vamos a estar terminando lo que es la clase, bueno, la última clase del módulo Mi Finca. Y pues posteriormente, que de hecho mañana la clase es administración de mi finca. Déjenme ver aquí la conexión, que todo esté perfecto, para que no tengamos interrupciones. Mañana la clase es administración de mi finca. Hoy vamos a estar viendo lo que es control de malezas, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de lo que es este tema tan importante, pero es un tema más específico. Mañana van a ver el tema de administrar una finca, todo eso de poder llevar esas tablas, ¿verdad? Esa bitácora y todas esas cuestiones que son importantes para saber cuánto gano, si estoy perdiendo, si estoy administrando bien, si no lo estoy haciendo. Porque aquel que no lleva anotaciones, pues al final no tiene idea de si ganó o perdió. Tiene que tener claro qué es lo que va haciendo. No importa si es un cuaderno, si es una tabla en Excel, en una computadora, ¿verdad? O si de repente tiene un programa más sofisticado por ahí. Lo importante es que lleve usted sus respectivas anotaciones. Porque lo que no se mide, no se controla. Así que, bueno, vamos a iniciar. Como bien lo decía nuestra compañera María José, ¿verdad? La clase de hoy vamos a estar viendo sobre un poco sobre el tema de manejo integrado de malezas, porque queremos aprender. La clase de manejo integrado de malezas en Cafetal, así la van a encontrar ustedes ahí en el link, ¿verdad? Asistencia, en el formulario. Siempre el número de teléfono 3168-5203 y consulta jóvenes cafecultoras@undecafeproyectos.com. Hoy tuvimos la clase en la tarde y tuvimos pues una buena, como quien dice, una clase muy amena donde pues, los jóvenes estuvieron muy participativos, ¿sí? Vamos a empezar de menos a más como siempre. Primero mostrándoles una imagen de lo que es un cafetal en recepa en este caso, ¿verdad? Vemos que se hizo un control de maleza, tenemos plantas acá alrededor, sombras, y vemos eh, un control cultural, ¿sí? Si en algún momento, María, tengo problemas con la conexión, me lo hace saber, por favor, ¿verdad? Esperemos que no. Estoy en una zona donde hay a veces un poquito de interferencia, pero esperemos que todo salga bien. Entonces, control cultural, con machete, pando, y ustedes observan, pues se ve bastante bien, se ve bastante limpio, ¿verdad? Así como está esa recepa, permite que la planta
que la hoja, ¿verdad?, pueda tener luz solar y hacer su fotosíntesis y al mismo tiempo no tener una competencia tan excesiva de lo que son las malezas. Ya vamos a hacer una definición de lo que es maleza, pero vamos a empezar primero con los objetivos. ¿Qué queremos aprender en esta clase? Primero, cuáles son las prácticas en el manejo integrado de malezas. Eso es importante. Y número dos, definir cuáles son las ventajas y desventajas del control químico, porque no vamos a satanizar el control químico, también lo vamos a utilizar en algunos casos. Sin embargo, bajo el esquema o bajo la sombría de agricultura regenerativa, el manejo integrado de malezas deja el control químico como en la última opción, no como en la primera. La primera es el control cultural. Luego siguen los demás controles hasta finalizar en control químico. Lo que pasa que en el control de maleza, pues no tenemos un control biológico, pues no vamos a aplicar eh, un bichito por ahí para que coma la maleza. No tenemos un control botánico, no hay un producto botánico como tal, o bueno, si usted conoce alguno, por favor, pásenos, ¿verdad? Para verlo, pero no tenemos un control botánico como tal que tenga un origen botánico, o sea, de plantas, para aplicarlo a las malezas y que las elimine, pero sí existe un control químico. Entonces, los dos extremos son control cultural, que incluye lo que es manejo con machete, pando, motoguadaña, y el control químico, ¿verdad? Que es el control de aplicaciones de productos químicos, herbicidas, pues. Vamos a empezar primero con el control, manejo integrado de malezas, ¿sí? Bueno, empecemos acá. ¿Qué es una maleza? Quiero que entremos en esta definición porque es muy importante. eh, es muy importante que sepamos que es una maleza, ¿sí? La maleza, según CENICAFE, tiene una definición de la siguiente manera. Es entendida como plantas o un conjunto de ellas que crecen en lugares y épocas donde no se desean. O sea, son indeseables, ¿verdad? Son indeseables porque compiten de forma directa con los cultivos por agua, primero, número dos, luz y nutrientes, por lo cual obstaculizan el crecimiento y desarrollo de estos. Muy bien, quiero que piense ahí donde está. Una pequeña pregunta. Si una verdolaga, que es una maleza, o una campanilla, que es una maleza trepadora, no está cerca del cafetal, ¿es maleza o no es maleza? No es maleza, porque no está afectando el crecimiento de mi cultivo. Entonces no la podemos categorizar como maleza porque no hace un daño, ¿verdad? Ahora, si yo tengo esa planta dentro del cafetal, cerca del área donde quiero tener limpio, compitiendo con mi café por luz, por agua y por nutrientes o nutrimentos, entonces sí se transforma en una maleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que más adelante van a tener un conjunto de imágenes donde van a aterrizar con lo que les quiero mencionar, ¿verdad? En el café debemos tener limpia el área del plato, donde termina la bandola hacia adentro. Esa área debe estar limpia, porque es el área donde se encuentran el sistema radicular, obviamente la mayor cantidad de pelos radiculares que están en los extremos del sistema radicular, ¿verdad? De forma horizontal, pues recuerden que el café, su sistema radicular no es tan profundo como largo, o sea, se extiende, 105 centímetros tiene aproximadamente de largo el sistema radicular de diámetro, el sistema radicular, el radio es la mitad del diámetro, entonces 105 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces, es bastante en relación a 50 centímetros de profundo. Entonces, el tema es que la maleza que se desarrolla alrededor del plato sí compite por luz, agua y nutrientes, pero la que está fuera de esa área no. En los camellones, en los caminos, ¿verdad? En el perímetro, ahí no afecta la maleza, sin embargo, debemos de manejarla a cierta altura por un tema secundario, que es problemas de culebras, por otro tipo de problemas. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que una limpia agresiva, porque satanizamos la planta y decimos es maleza todo aquello que de repente afecta al café, pero solamente si está dentro. El problema es que nosotros lo miramos afuera y ya decimos que también es maleza y tal vez no está afectando en nada el café. Y esa maleza que usted dice que es maleza, realmente se define hoy en día bajo el término de agricultura regenerativa como cobertura viva, es decir, una cobertura donde
existe un microclima que favorece a muchos insectos y también a muchos microorganismos. También favorece a la planta de café. Le voy a explicar por qué. Cuando hace una calor insoportable, verano, ¿verdad? Total, a veces cuando pasa la canícula, ¿qué pasa? Las temperaturas son tan elevadas que cuando el suelo está descubierto, la evaporación es tan fuerte o tan alta, o se pierde mucha humedad y eso afecta al sistema radicular de la planta de café. Pero si nosotros tenemos una cobertura viva fuera del área del plato, por supuesto, es favorable porque esa humedad tarde o temprano termina llegando a la raíz y eso ayuda tal vez no a que incremente la producción o a que mejore la calidad del grano, pero a que se mantenga, ¿verdad? Recuerden ustedes que la planta para comer primero tiene que tomar agua. Si no toma agua, no come. Y si la temperatura está muy elevada, el suelo está muy seco, la raíz está muy seca, entonces la planta no puede tomar agua, por lo tanto, porque no hay, por lo tanto no puede comer. Y esto hace que la planta se estrese y vienen un conjunto de problemas. Es una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande, es un efecto dominó. Entonces sí es importante que hagamos esta separación, ¿verdad? Recuerden que hay tres tipos de malezas, ¿no? Tenemos las malezas anuales, estas se repiten cada año. También están las bienales, que se repiten cada 2 años, y las perennes, ¿verdad? Que estas pueden vivir mucho tiempo, liberando semillas, rebrotando desde la raíz. Es decir, en un continuo, no se interrumpe, ¿verdad? Entonces tenemos estos tres tipos de malezas en la finca. Bueno, no solo en la finca, de hecho tenemos en la mayoría de los cultivos. Por acá tenemos gente también que nos mira y tiene cultivos de ocra, berenjena, o, hortalizas en general, y ha aprendido con nosotros a manejar bajo el concepto de agricultura regenerativa y de prácticas básicas en los cultivos, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros hacemos hincapié específicamente en el cultivo de café, pero muchas de estas prácticas también son favorables para cultivos de ciclo corto. Muy bien. Daños que causan las malezas a los cultivos. Compiten en el cultivo por agua, por nutrientes, luz y espacio que les venía mencionando. Número dos, todos los cultivos tienen un periodo crítico de competencia. ¿Cuál es el periodo crítico en el cultivo de café? No sé si se recuerdan en la clase que di que se llama Química del suelo y nutrición del cafetal. Y también les mostré la clase de enfermedades de importancia económica, donde vimos que está el ciclo de vida de la planta, ¿verdad? Entonces, una vez que termina la cosecha, posterior a la cosecha, inicia la floración. Ahí nosotros tomamos un calendario de floración y vemos la floración más importante. ¿Cuándo es la floración más importante? Enero, julio, cuando la flor está blanquita, abierta y hay una gran cantidad de flores. Más del 60%, 70% de las flores de la finca se abrieron. Esa es la floración más importante. A partir de ahí, usted tiene que comenzar a tomar un calendario, ¿verdad? Semana uno, floración más importante y comienza a tomar los días a partir de ahí. 60 días después de la floración más importante, o sea, la floración más abundante en su finca, usted debe tomar en cuenta que inicia un periodo crítico. Eso es como cuando la mujer esté embarazada, ¿verdad? Y ya tiene, yo no soy doctor, no manejo mucho la terminología técnica que utilizan los doctores, pero cuando hay ciertas etapas del bebé, que la mujer está más propensa a sufrir un aborto espontáneo, ¿verdad? No sé a las cuántas semanas, 20 semanas, no recuerdo, pero sí hay un periodo donde hay un momento crítico que si hay un problema, un estrés en esa mujer, puede tener un aborto espontáneo y pierde el bebé. Lo mismo pasa con la planta de café. A los 60 días en adelante es un periodo crítico hasta los 180 días, porque el grano de café, desde que la flor se abre, ya empieza su desarrollo. Los primeros 60 días no se toman mucho en cuenta porque el grano está pequeño y se conoce como etapa uno. Pero en la etapa 2 ahí sí, de 60 días en adelante, es cuando el grano ya comienza a absorber la mayor cantidad de agua, más del 80% del agua y de nutrientes, todos los sólidos solubles que van a hacer que el grano crezca, se desarrolle, ¿verdad? Inician a partir de ese día, 60 días en adelante. Va creciendo, etapa 3 hasta que llega a los 180 días, que el grano ya está grande, ya está sazón, y empieza el proceso de maduración, ya no va a crecer el grano. Del grano
Mire, la planta que pasó un estrés hídrico a los 90 días, para ponerles un ejemplo, y porque tal vez teníamos descubierta la finca, porque no llovió, no sé cuántas cosas pueden haber pasado, usted aplicó un producto y dañó la planta, ese grano que no logró alcanzar ese desarrollo, porque es una carrera, ¿no? Desde el momento en que inicia el grano a crecer, no se para, no se detiene. Si a los 90 días ese grano usted detuvo ese crecimiento, ese grano ya no va a seguir creciendo, ese grano se va a quedar así y va a terminar, va a seguir a las siguientes etapas, pero esa etapa en especial no va a desarrollarse, porque el desarrollo, al igual que un niño, el desarrollo del grano es un continuo, se mantiene siempre continuo, desde que nace hasta que se cosecha y usted se lo tome en la taza. Es un continuo. Entonces sigue creciendo. Sucede que muchas veces en este periodo, ¿verdad? De 60 a 180 días, no tenemos suficiente cuidado, se nos crece la maleza, compite por comida y entonces el grano se va quedando pequeño y eso nos afecta en volumen, número de granos, ¿verdad? En peso, que tiene mucho que ver con la densidad del grano, ¿verdad? Y en calidad de grano también, que tiene mucho que ver con el precio al final del café, ¿no? Porque si la calidad del grano es mala, entonces el precio también va a ser malo. Y eso lo determina un catador por allá cuando hace el estudio o la evaluación. Muy bien. Creo que no mencioné las otras, no recuerdo. Bueno, sí, tenemos tres. Reducen los rendimientos, eso es de cajón, ¿verdad? Se reduce el rendimiento, las malezas. Cuatro son hospederos de insectos, plagas, patógenos y nematodos. Claro que sí, porque cuando la maleza es muy abundante o no está controlada, puede ser un hospedero de plagas como la broca, no solamente en el grano, también en la maleza, ¿verdad? Nemátodos, por supuesto. Y eso pues al final termina generando problemas al cultivo. Número 5, contaminan las cosechas con residuos vegetales como semillas, pedazos de hoja, etcétera. Quiero ver acá esto importante, ¿ok? Esto es muy importante. Tenemos un cronograma de actividades anuales todo el año, desde enero hasta diciembre, ¿verdad? Aquí vamos a hacer un ejemplo hipotético que la floración más importante la tuvimos, vamos a asumir acá que es en marzo para algunas zonas, ¿verdad? Recuerden que eso va a depender de la altura, zonas más bajas florean antes, por eso la cosecha también es antes, zonas bajas, ya ahorita en este mes de finales de septiembre, inicios de octubre, ya había café pintón, ¿verdad? Ya estaba la requema que le dicen por ahí, ya hay café que ya está, bueno, hay gente que ya está cosechando, pero en la zona alta se tarda mucho más porque el café, pues en esa zona va a tardar un poco más por un tema de temperatura. Listo. Malezas. ¿Cuándo se controla maleza según este cronograma? La maleza termina teniendo un efecto importante o empezamos a prestarle más atención cuando hay lluvias. En las lluvias, por lo menos en las lluvias del mes de mayo, hay bastante rebrote de semilla y eso incrementa la maleza. Entonces, aquí es importante hacer un control. Ahora, yo les pregunto algo. Si la floración es en marzo, abril y mayo. Aquí se recomienda hacer un control de maleza, tener el comal de la planta limpia, ¿verdad? ¿Por qué? Sucede que en ese momento va a llover y se va a incrementar la maleza y es un periodo donde usted está encalando, luego va a fertilizar y eso va a nutrir la maleza. Entonces es necesario hacer un control. Un preemergente podría funcionar muy bien, como el oxiflorofen, les va a ayudar muchísimo. Sin embargo, si yo tuviera mi floración en febrero, marzo, abril. Todavía no hay lluvia. Entonces, ¿para qué voy a hacer un control de maleza ahí si no tenemos problemas de maleza? Asumiría yo, ¿verdad? Como ve todo el cambio climático ahora, pues a cada rato, ahorita llueve, en la mañana llueve, en la noche hace calor, en la mañana está lloviendo y usted quiere sacar su tacita de café, pero ya en la tarde está haciendo sol y lo que quiere es sacar su vaso de fresco, ¿verdad? Porque los cambios de temperatura están así, cambio climático. Bueno, cuando volvemos a hacer un control de maleza, en algunas zonas en el mes de julio llueve, entonces se vuelve a hacer un control de maleza y posteriormente en el mes de octubre. Yo honestamente no recomendaría un control de maleza en el mes de octubre porque el grano ya está maduro, ¿verdad? Es un grano que ya está, ya no necesita tanto control y aparte que pronto ya va a empezar a entrar la gente a cosechar el café, los corteros y usted también cortando café. Y
ese pisoteo dentro de la finca, de una u otra manera es un control de maleza, ¿no? Porque la maleza no se desarrolla, usted está cortando. Ahora, si usted tiene la maleza, el zacate king grass que tiene ahí en la finca más alto que usted, entonces lo mejor es que haga un control, ¿cierto? Bueno, eh, vamos a ver por acá. Recordemos algo importante, a mayor número de, o sea, a poda más agresiva, una recepa, por ejemplo, una poda más agresiva genera más entrada de luz. Entonces eso nos obliga a hacer un control más frecuente de maleza, porque hay mayor entrada de luz. Entonces la maleza crece más rápido y la semilla va a germinar más rápido también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver acá. Acá tengo algunos tipos de maleza que me gustaría mencionarles. Tenemos lo que son gramíneas, tenemos hoja ancha también, y vamos a mencionar algunas. Hoja ancha, pueden seguir el puntero. Tenemos la campanilla, que es la Hipomia purpurea, la verdolaga, este es durísimo. La gente del sur, en Choluteca, lucha bastante contra esta. Portulaca oleracea es la verdolaga, ¿verdad? Y tengo algunas gramíneas por acá, que son las más abundantes. Son monocotiledóneas. Técnicamente o taxonómicamente se conocen por dicotiledóneas, o sea, dos cotiledones, y monocotiledóneas, un solo cotiledón. Entonces, la diferencia es básicamente que una tiene raíz pivotante y tiene nervadura fibrosa, te puede ver la nervadura fibrosa de la hoja, y esta es una nervadura lineal y no tiene raíz pivotante, la monocotiledonia, ¿verdad? Es menos evolucionada esta gramínea. Es más dura también de controlar muchas veces, ¿verdad? O sea, entrar con un machete cuesta, pero esta es más blandita. Usted entra con un machete y hace su control cultural más rápido. Entonces, normalmente la gente, como esta crece más rápido, entonces la gente normalmente hace una aplicación de productos. El problema es que a veces es tan invasivo que terminamos generando daños a nivel general en toda la finca. Y tenemos el control cultural. Tenemos a un productor por acá haciendo control manual, que lógicamente es bien difícil hacer un control manual en una finca que tiene dos manzanas hacia arriba, ¿verdad? Y tenemos un control cultural también, que es el control con machete o pando, para aquellos que usan el pando. ¿Dónde se recomienda hacer el trabajo? Ustedes miran aquí este productor con motoguadaña. Se recomienda donde termina la bandola, alrededor, en el plato. Aquí se debe dejar descubierto, porque es el área donde está el sistema radicular. Si usted le mete un asadón en ese sistema radicular, usted rompe la raíz y no podemos permitir que la raíz se dañe, porque una raíz que tiene pelos radiculares y la dañamos con el asadón es como que usted se meta a pelear con Manny Pacquiao a un ring de boxeo, ¿verdad? Y le pone un buen derechazo o zurdazo en la quijada y le bota los dientes. ¿Cómo va a comer? Imagínese usted la planta que no puede defenderse porque es sedentaria, y usted agarra el asadón y ras y se llevó un pedazo de raíz. Usted no se da cuenta, porque usted lo que quería decir usted era ayudarle a ella, pero más bien la está afectando. Entonces, señores, lo recomendable es que utilicemos un machete, un pando o una motoguadaña, ¿cierto? Para que ya nos quede más claro el tema del sistema radicular, siempre les muestro esta imagen, espero que les guste. La imagen que nos muestra primero eh, que el sistema radicular a profundidad, o sea, la vertical que le dicen algunos, ¿verdad? O la raíz pivotante, puede tener una longitud de 50 centímetros, o sea, no es muy grande, 50 centímetros. Ahora, si ustedes miran a lo largo, tiene alrededor de 105 centímetros. Yo les dije de diámetro, ¿verdad? No, de radio, imagínense, 105 centímetros de radio, es decir, que de diámetro tendría como 210 centímetros. Si medimos desde acá, desde esta parte de acá hasta aquí, es el diámetro, y el radio es desde aquí hasta acá. Entonces, solo un lado son 105 centímetros. Es una distancia enorme, de 75 a 105 centímetros. Aquí termina la bandola. Normalmente aquí termina también el sistema radicular de la otra planta que tenemos acá. Ahora, mire dónde está la mayor cantidad de pelos radiculares. El 90% de las raíces comelonas están aquí, y el 86% de raíces de pelos radiculares, ¿verdad? Están en esta zona aquí.
sea, la mayor cantidad de raíces la tenemos en este extremo, al final de la bandola, y la mayor cantidad de pelos radiculares también se encuentran en esta zona. ¿Ven por qué les digo que tenemos que cuidar del machete, verdad? Porque perdón, del asadón, porque el asadón daña el sistema radicular. Este golpe que hace aquí termina cortando raíces y no queremos eso. Ya les dice la analogía de Manny Pacquiao por ahí. Así. Ok, ¿qué tenemos acá? Comaleo para las diferentes labores. Miren, el productor anda fertilizando, pero si yo tengo maleza aquí adentro del plato, ¿verdad? Todavía falta, de hecho, hacer un poquito más de control aquí, porque lo hizo muy cerrado. Todavía puede hacerlo aquí donde finaliza la bandola, hacerlo más abierto, miren, para fertilizar. Se recomienda fertilizar donde termine el sistema radicular. Tal vez es por la misma foto que no se logra apreciar bien. Quizás aquí estamos terminando la bandola. Entonces, el fertilizante debe de caer en esa área, que sería esta área de aquí, ¿verdad? Para que la planta pueda aprovecharlo mejor. No necesariamente ponerla al pie de la raíz, porque ahí no hay mucha raíz comelona, al pie del tronco o al pie del tallo, sino aquí, alrededor. Aplicamos el fertilizante y la planta come bien. Entonces, esta área sí debe estar limpia. Si usted observa detrás de él, hay bastante maleza, acá en el camino también. Uno le dice maleza, pero realmente esto es cobertura viva. ¿En qué me ayuda? A retener nutrientes. Por ejemplo, las leguminosas fijan nitrógeno y lo llevan al suelo. En su defecto, cualquier otra planta, aunque no sea leguminosa, ayuda por lo menos a retener humedad en temporadas críticas del verano, ¿verdad? Entonces, mire, aquí es el área donde tenemos que mantener limpio. Ahí puede darle con un machete, puede darle con un pando, o pues algunas personas hacen una aplicación de un preemergente que ayuda a evitar que la semilla que está abajo rebrote y eso les ayuda a controlar. Ok, no es necesario, jóvenes, dejar el suelo totalmente descubierto, ¿verdad? Eh, Algunas de estas malezas que ustedes les llaman malezas pueden ser nuestros aliados si las sabemos manejar. Por ejemplo, aquí tenemos leguminosas. La leguminosa, a diferencia de la gramínea es más invasiva, aunque se mira bien controlada. Normalmente la gramínea se invade más rápido, ¿verdad? Sería bueno hacer una prueba de utilizar gramíneas en zona alta. Puede ser probar gramíneas en zona alta para la zona alta normalmente es más helado, entra menos, hay menos, se lentiza un poco el desarrollo de la gramínea, no crece tan rápido, podría mantenerse más controlada. Y siempre vamos a tener una cobertura viva, que cuando llueve, bueno, aquí es plano, ¿verdad? Normalmente yo les muestro esta imagen, ¿verdad? Ojalá si fueran nuestros cafetales, pero no, nuestros cafetales son como acá al fondo, ¿eh? Así son los relieves de nuestro hermoso país Honduras. Entonces, así es. Y en la mayoría de la zona de Centroamérica, ¿no? Sí, es el relieve. Entonces, ¿qué pasa si tenemos esta zona aquí en la montaña, ¿verdad? Aquí, no sé, han de haber muchas manzanas ahí de café. Entonces, y colocamos cobertura viva como esta. Cuando llueve, la lluvia va haciendo un arrastre. Cada 5 metros incrementa velocidad del agua y eso va generando cárcavas y va haciendo surcos, cárcavas y hasta que se hacen unos grandes zanjones. Eh, si tenemos cobertura viva, esto ayuda a retener el suelo y evita este tipo de daño, porque la raíz amarra el suelo. Entonces, la cobertura nos va a ayudar en los cafetales. Es importante que tomen control de ella para evitar invasión, pero sí es posible. Aquí, de repente, se les ha pasado la mano en el comaleo, pero sí se puede comalear y dejar solamente esta franja de en medio con la cobertura, ¿verdad? Listo. Bien, vamos a la segunda etapa. Vamos a hablar un poco sobre control químico de maleza. Recuerden llenar su asistencia, jóvenes, es importante. Aquí está el link de asistencia, se lo voy a compartir nuevamente para que puedan llenarla, ¿verdad? Recuerden que la clase de hoy, la clase manejo integrado de malezas en cafetal, así la van a encontrar. Llenen la asistencia, ¿verdad? Para que puedan obtener su certificado al final del curso. Control químico de maleza. Aquí hay una imagen importante. ¿Por qué digo importante? Porque tiene un equipo de protección personal. Voy a colocar el puntero nuevamente. Equipo de protección personal. Eh, el hombre anda con una bomba de mochila, pero anda con su overol, todo su equipo. Anda con sus guantes, anda con su mascarilla. Esta es una mascarilla de carbón activado. Pueden utilizar una N95
hay unas que son muy buenas. Para no tener nada, por lo menos una N95, porque esta hay que estarle cambiando los filtros, es más caro, pero si lo pueden comprar, perfecto, ¿verdad? Full Fade le llaman a esas también. Si no sí, Full Fade. Entonces, hay unas que son súper, ¿qué le digo? Eficientes en evitar que se filtre esas partículas hacia el sistema respiratorio, pero una N95 también es funcional, ¿no? Tal vez no va a tener el control que tiene una de estas, pero es funcional. Para no tener nada, ¿verdad? Es mejor eso. Sus guantes, los guantes ayudan a evitar que caiga el producto en las manos y pueda generar algún tipo de lesión. La bomba de mochila bien calibrada. Recuerde que cuando vamos a hacer un control de maleza, la imagen no es para control de maleza, porque imagínese usted estar aplicándole un glifosato hacia el... No, la imagen que tenemos acá creo que es para el control de roya, porque tiene la boquilla hacia arriba, entonces está queriendo tocar, impactar la roya con el producto. Cuando hacemos un control de maleza, la presión de la bomba debe estar a 40 o menos de 40 psi, porque a mayores libras de presión el agua se pulveriza más y eso hace que el viento lleve más largo las partículas. Imagínese que usted está haciendo un control, no sé, en un potrero, pues con un 2,4-D más piclorán para control de malezas en potrero. Aplica el producto y eso está arriba de 40 libras de presión y se pulveriza tanto que se hace una humedad relativa alrededor, ¿verdad? Donde usted está y el viento pasa y todas esas partículas se las lleva el viento, mientras que si la presión está a menos de 40 libras, entonces el viento no va a movilizar tanto. Ya vamos a ver un tema también de los requisitos para hacer un control de maleza, pero aquí quería mostrarles la imagen de cómo debe andar vestido un productor, ¿verdad? Para hacer la aplicación. Usted me dirá, pero este es caro, pero es su vida es más cara que un traje, ¿verdad? Se puede comprar, es comprable. Puede comprarlo y le va a durar mucho tiempo. No pongan niños a hacer aplicaciones de productos. Yo he visto, a veces voy a las fincas y miro niños sin ningún tipo de equipo de protección. De entrada, no debería poner un niño a hacer este tipo de aplicaciones y además lo ponen sin equipo de protección. No sé si usted sabía, pero una de las áreas donde se absorbe más rápidamente el agroquímico es por el escroto o la bolsa donde están los testículos, pues absorbe el 90% del agroquímico. ¿Qué le quiere decir eso? Que es posible que usted sufra de esterilidad a futuro, producto de no utilizar un equipo de protección. Y la esposa no su esposa de repente no se escapa de tener un problema porque ella lava el equipo normalmente, ¿verdad? O tradicionalmente en algunos de los casos. Posiblemente sea usted el que lo lava, no lo sé, o su mamá o su hermana. Pero el tema es que la persona que lava el equipo o la ropa también debería tener por lo menos guantes y una mascarilla, porque el agroquímico aún está impregnado. Entonces, al lavarlo, esas partículas llegan al cuerpo y puede generar problemas. No solamente problemas de esterilidad, cáncer y otros efectos a largo plazo. Algunas personas han muerto y ni saben que es a razón de aplicar tanto estos productos. Hay insecticidas como los organofosforados, ¿verdad? Carbamatos, que dañan el acetilcolina del sistema nervioso. ¿No? No hay tiempo para explicar a detalle eso, pero para que tengan una idea de ustedes, es parte del sistema nervioso del insecto, también de nosotros los humanos, y va dirigido a esa área que es dañada en el insecto y el insecto tiene una distorsión del sistema nervioso y termina pues como con Parkinson, usted sabe, usted ha visto a esas personas que tienen problemas de Parkinson y muere. En el caso de los humanos, quizás la dosis letal media es mayor, perdón, porque somos más grandes, entonces, pero a largo plazo la acumulación del producto puede generar daños. ¿Qué productos, Julio? Bueno, ahí hablamos de varios. Tenemos clorpirifos, tenemos fipronil, eh, tenemos, bueno, varios productos, ¿verdad? Eh, hay varios productos. Ahorita no me acuerdo de algunos de ellos. Está carbosulfán, carbofurán. Bueno, hay tantos de estos productos que se utilizan comúnmente como insecticidas y nematicidas y al final a nosotros nos termina repercutiendo porque no tenemos un control sobre las aplicaciones y no utilizamos un equipo de protección. El terbufos también es un producto que es letal
y se utiliza muchísimo para plagas de suelo, entonces lo aplicamos. El Vidate también es un producto que, si no me equivoco, es un carbamato, también afecta la colinesterasa. Entonces, tengamos cuidado con esto porque al final los afectados somos nosotros, ¿verdad? Bien, ventajas del control químico. Tenemos rápido en ejecución y muy eficiente. Eso es cierto. Menos inversión en mano de obra. Es cierto también. Reducimos en la mano de obra. Es posible controlar la maleza antes de su germinación, ¿verdad? Aquí vamos a ver la clasificación de productos, postemergentes y preemergentes. Muy bien, muy bien. Miren, ¿cuáles son las desventajas? Por ejemplo, mal aplicado puede ser fitotóxico para el café. ¿Qué pasa con la fitotoxicidad? La fitotoxicidad puede ser fácilmente confundida o atribuida a daños causados por hongos, insectos. En algunos casos pueden confundirse con deficiencias nutricionales. Yo he visto productores que piensan que es una deficiencia de potasio y de repente no es eso, sino que es un daño causado por una fitotoxicidad, ¿verdad? Eh, ¿Cómo los podemos identificar? Pues mire, cuando hablamos de una fitotoxicidad hay malformaciones en el follaje, en el sistema radicular. También puede ser, en algunos casos, ¿verdad? Presencia de clorosis, necrosis, enanismo en la planta, que más adelante van a ver algunas fotos. Eh, y bueno, hay tanto que podemos hablar acerca de estos efectos negativos, pero no podemos dejar de lado también, ¿verdad? La acumulación de este residuo, como les venía diciendo, en los seres humanos, ¿verdad? Tiene un efecto negativo en el hombre y en los organismos vivos que habitan en el ecosistema del cafetal. Por ejemplo, cuando tenemos suelos desnudos, cuando aplicamos herbicida, desnudamos el suelo y aquí hay un problema serio porque al final la erosión termina generando daños y rompiendo el suelo y quitando todos los nutrientes por lavado, ¿verdad? O lixiviación también de nutrientes. Y esto es, al final es malo, es una erosión hídrica causada precisamente por un mal manejo del herbicida que ha dejado totalmente descubierto el suelo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso también, como les decía, ¿verdad? Los ecosistemas, los microorganismos que están en el suelo. Hay algo que a mí me interesa siempre mencionar. Hay un organismo en el suelo que se llama Fusarium, que es parte del dumping, que es Phytium, Rhizoctonia y Fusarium, ¿verdad? Que causan el mal de Tabielo. Fusarium es un hongo que es malísimo. Bueno, yo siempre he dicho que no hay malos ni buenos, pero por lo menos a nosotros en el café son malos, porque nos afectan el café, ¿no? Él quiere sobrevivir, lógicamente, pero para el café es malo. Afecta el sistema radicular de la plántula. Fusarium es dañino en algunos cultivos específicos, por ejemplo, como en tomate, ¿verdad? También causa bastante daño. ¿Por qué Fusarium se ha apoderado del área del sistema radicular? Porque el exceso de aplicaciones de agroquímicos genera en el suelo cadenas largas de carbono, ¿verdad? Porque tienen un origen de desarrollo en las fábricas y ese origen tiene que ver mucho con los combustibles fósiles, específicamente con el petróleo, ¿no? Y esas cadenas largas que tienen estos agroquímicos llegan al suelo cuando aplicamos herbicidas, insecticidas, fungicidas, y Fusarium, investigaciones en temas de microbiología han llegado a conclusión que Fusarium es especialista en desdoblar estas cadenas largas y también el pH normalmente del suelo, que está deficiente, está bajo, ¿verdad? Es un ambiente propicio para que Fusarium se desarrolle, toma estas cadenas, las desdobla y encuentra un microclima ideal. Eso es bueno para Fusarium, malo para la planta. ¿Por qué razón? Porque hongos como tricoderma, que ayudan muchísimo a proteger el sistema radicular, en general micorriza, ¿verdad? Esos arquetipos de hongos que están en el sistema radicular, que ayudan a la planta a su absorción de fósforo, a tomar agua, bueno, a desvincular el aluminio. Hay mucho trabajo que hacen los microorganismos en relación con la planta de café, que la planta de café depende muchísimo del ecosistema de la microbiología del suelo. Estas cadenas afectan ese ambiente que se genera tóxico, afecta a los organismos buenos en términos generales, que buenos porque ayudan a la planta, ¿verdad? Y crecen microorganismos malos porque afectan a la planta. Fusarium es uno de ellos. Y entonces nos volvemos dependientes de productos químicos para controlar a Fusarium, ¿verdad? Ahí andamos comprando el Fosestin de aluminio más propomacar, andamos comprando, porque como Fusarium pues es
es fácilmente controlado con algunas moléculas en específico que venden en el mercado. Entonces, esas moléculas hay que estarlas comprando constantemente, ¿no? Para estarlas aplicando y no queremos eso. Queremos que esto sea de beneficio para ustedes, no un manejo descontrolado. Listo. Tenemos lo siguiente acá. Vamos a ver ahora cómo deberíamos de manejar un control, eh, una aplicación de productos químicos sin tener problemas, digamos, en la finca con el producto. A veces un productor toma un agroquímico y lo aplica y no le funcionó. Incrementa la dosis para que le funcione. O vuelve a comprar y vuelve a aplicar. Todo esto es una acumulación de productos por un mal manejo. Una de las cosas por las que se da un mal manejo es precisamente por no tener, no tener un regulador de pH, ¿cierto? Ese regulador de pH que necesitamos, ¿verdad? Denme un segundito. Que Ay, me disculpan. Ok, regulador de pH. Cuando no tenemos un regulador de pH, normalmente el agua no está en condiciones para aceptar el producto. Entonces, el producto pierde su calidad. Hay reacciones químicas que no me voy a detener a explicar, pero sí quiero decirles que aunque cada producto químico, en este caso los herbicidas, necesitan un pH ideal, que es el pH que está recomendado en la ficha técnica para ese producto, en general, la mayoría de herbicidas se manejan en un pH entre 4 y 6. Si yo compro un biofase, aquí tenemos este producto, regulador de pH, ¿verdad? Lo aplico al agua y el agua está en 8, me lo va a reducir entre 4 y 6. Tiene un colorímetro acá, no le estoy dando publicidad, solo es para darles un ejemplo, hay diferentes y en este caso tenemos uno que tiene colorímetro. Le aplicamos el número de gotas recomendados, entonces el pH llega, creo que un color como anaranjado o rosado, no lo recuerdo, pero ahí está en la bandita y le va a decir el pH al que va a llegar cuando aplicamos cierto número de gotas. Ese pH nos va a ayudar a mantener un agua de calidad para aplicar el producto. Entonces, ¿cuál es el orden? El orden, primero regulamos el pH del agua, luego aplicamos el producto y luego aplicamos el adherente. El adherente lo que hace es que vence la tensión superficial de la hoja. ¿Y qué es eso de la tensión superficial? Mire, es fácil, es simplemente que cuando yo aplique el producto pueda penetrar fácilmente a la hoja. Entonces, primero regulamos el pH, lo dejamos en un pH entre 4 y 6, luego aplicamos el producto, lo revolvemos y aplicamos el adherente, lo mezclamos bien y aplicamos con la bomba. Y con eso usted no va a tener ningún problema. Yo conozco productores, ¿verdad? Que aplican un glifosato y porque no aplicaron un regulador de pH no les funcionó. pH de Honduras, por lo menos las aguas de Honduras son alcalinas en general, pH de 8, la mayoría. Usted puede ir a ver con un pHímetro y va a verificarlo y va a ver que el pH de las aguas de Honduras son alcalinas porque tienen bastante carbonatos y bicarbonatos. Y también, bueno, eso tiene mucho que ver con la dureza del agua, ¿verdad? Y también tienen una concentración altísima de OH y todo eso en mezcla hace que el pH del agua sea más elevado, sea más alcalina. Entonces, cuando aplicamos un producto químico como glifosato mezclado en agua y no aplicamos un regulador de pH, inmediatamente pierde sus propiedades, o sea, desnaturaliza porque el fósforo reacciona con esos elementos que están ahí dentro del agua y pierde la calidad del producto y así le pasa a muchos de los productos que utilizamos, ¿verdad? Entonces, un producto que te podía, digamos, durar un número de horas, no sé, 24 horas quizás, se
precipita o se daña o hay una reacción química en unos cuantos minutos o unas cuantas horas. Entonces usted ya no tiene tiempo, digamos, para ir a hacer la aplicación. Entonces sí es importante que regulemos el agua, ¿verdad? Primero regular pH, luego aplicar el producto y luego el adherente. Vamos a ver por acá. Voy a mencionarles una separación entre un producto preemergente y uno posemergente, porque me han hecho bastante esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es un producto preemergente? Bueno, el preemergente, estamos hablando de herbicidas, acuérdense. El preemergente controla malezas en los primeros estados del ciclo de vida, específicamente durante la germinación de la semilla, aparición de radícula y emergencia de plántulas desde el suelo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo aplico un preemergente y no llueve, ¿verdad? En los primeros, dentro de los 21 días posteriores a la aplicación, entonces el producto no tiene un efecto. Tiene que haber una lámina de agua para que el producto reaccione. El riego activa el herbicida y crea una barrera justa debajo de la superficie, ¿verdad? Y eso hace que cuando la semilla que está enterrado tiene cierta humedad y logra la germinación, el hipocotilo de la semilla toca la capa que se formó o el piso que se formó de herbicida y se queme. Eso es importante. Ok. Si no llueve, algunos preemergentes funcionan. La mayoría necesitan agua para que reaccionen. ¿El preemergente qué es? Es un producto que controla el crecimiento de la semilla antes que inicie su desarrollo. Forma una película. Algunos de ellos, oxiflorfen, es buenísimo, ¿verdad? La atracina se utiliza en arroz, muy bueno también, es un sellante. Lazo es un producto que la molécula es halaclor. Controla semillas de hoja ancha y gramínea. Se utiliza muchísimo en hortalizas, cuando estamos esperando el pilón de la hortaliza para colocarlo en el camellón. Se aplica lazo en el camellón, ¿verdad? Y eso evita que la semilla germine. Se aplica lazo y se pone riego, lógicamente. Entonces la semilla quiere germinar y lazo la revienta, no deja que desarrolle. Entonces eso es importante. El preemergente ayuda muchísimo. ¿Dónde podemos aplicarlo? En el caso del oxiflurfen, ya les voy a hablar más adelante de eso. Ustedes lo podrían aplicar en el plato del café. Está recomendado por Cenicafé y aprobado por ellos y realmente funciona muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. ¿Qué son los posemergentes? Bueno, estos son herbicidas que son más efectivos cuando las malezas son pequeñas y están en un crecimiento activo. La eficacia de estos herbicidas generalmente se reduce si la maleza está bajo estrés. ¿Por qué dice que cuando están bajo estrés? Porque recuerden que yo les expliqué a ustedes que cuando hay algo que se llama déficit de presión de vapor. Cuando el DPV no es ideal, ¿verdad? Y la evaporación o la temperatura es muy alta, entonces la humedad relativa del ambiente es muy baja, hace mucha calor, entonces la planta está transpirando más rápido porque está moviendo más rápido agua desde el suelo hasta la hoja y evaporación de la hoja hacia afuera. Pero cuando esto pasa muy rápido, hay mucha calor, entonces la planta lo que hace para evitar perder agua, cierra los estomas, ¿sí? La abertura estomática y ya no sigue haciendo ese traspaso de agua hacia el ambiente. Entonces, al cerrar los estomas, es más difícil que la planta pueda absorber agua y por lo tanto ya no puede absorber fácilmente el herbicida. El herbicida va a tocar, posiblemente si la planta está estresada, no va a generar el daño porque no va a lograr penetrar. Recuerden que hay herbicidas que son translaminares, de contacto y sistémicos, ¿verdad? Listo. El que más, o donde más se ve el efecto es en el herbicida sistémico, lógicamente, porque el sistémico va a penetrar los vasos vasculares y va a quemar todo hasta la raíz. El de contacto, como es un secante, va a tocar y posiblemente, pues sí, tenga un daño superficial, pero no va a penetrar, o lógicamente no es su naturaleza. Bueno, posemergente. Estamos hablando ya vimos preemergente, que es cuando aplicamos un producto para control de la semilla que va a germinar antes, no deja que germine. Pero el posemergente sí, el posemergente hay que controlar esas plántulas que están en crecimiento, ¿verdad? Con un producto.
Y tenemos de dos tipos, de contacto y sistémicos. De contacto, pues son los que tocan, como el paraquat, y quema, secante. Y el herbicida sistémico son el que penetran, se traslocan y matan desde adentro. Aquí les voy a enseñar esto. Tenemos una hoja de cualquier planta. ¿De qué está compuesta la hoja? La cutícula, que es la parte superficial, la epidermis superior, mesófilo empalizado, mesófilo esponjoso. En esta área de aquí la planta, ¿verdad? Tiene todos sus carbohidratos y tenemos por acá lo que son los estomas, ¿verdad? Y por aquí, pues, por los estomas va a ingresar, en este caso, el producto, ¿no? Va a penetrar hacia acá y pues la planta va a absorberlo cuando es un producto sistémico. Si es de contacto, solo se va a quedar en la cutícula, en la parte de arriba, esta parte de acá. Va a quemar la hoja, claro que sí, pero no va a penetrar. O sea, hay algunas plantas que solo se quema la hoja, pero no se quema el tallo, la raíz, lo demás. Entonces, el producto sistémico, como el glifosato, para poner un ejemplo, ¿verdad? Hay muchos otros, ¿verdad? Hay 2,4-D, hay muchos otros que penetran, llegan a los haces vasculares y entonces van hacia acropetal y basipetal, arriba, abajo, a los lados, queman la raíz, queman ramas y todo. Entonces tienen un control más contundente desde adentro. Y acá tengo algunos ejemplos de productos químicos, bueno, no recomendados, sino que Rey Forest Alaya dice que existen en mayor cantidad en Honduras, ¿verdad? Que se usan en mayor cantidad. El glufosinato de amonio, como el Basta, el glifosato, mire qué montón. Yo le pregunto a usted, si usted compra un Rumba y usted compra un Random Max, ¿está comprando lo mismo o está rotando? Rotar es cambiando, está comprando lo mismo, porque son la misma molécula, glifosato. Mire, y usted dice, ah, no, es que yo estoy rotando, estoy comprando Rumba y después compro Random Max. Está comprando lo mismo, solo que uno tiene una concentración del 75% de glifosato y el otro 48%, pues al final es la misma molécula. ¿Qué genera eso? Resistencia. Y la resistencia hace que la planta sea más dura a largo plazo. Por eso tenemos que rotar los productos. Esto es para herbicidas, para insecticidas y para fungicidas. Y bueno, tenemos por acá los paraquat, oxiflurfen, 2,4-D más, 2,4. Ok, quiero mencionar algo importante porque hoy lo dije para que todos supieran. No es que el 2,4-D más picloram usted lo va a utilizar en la finca. No, usted puede utilizar el 2,4-D más picloram para potreros. Y si se usa para potreros. Pero tenemos un 2,4-D que es amina, que no es éter. El que yo le menciono acá es amina, es un tipo de 2,4-D que es menos residual y menos dañino que el 2,4-D éter. El otro es más dañino, ¿verdad? Este sí se recomienda en café, pero no cerca de la planta de café, porque puede dañar el café. Se puede hacerlo en los alrededores o previo a la siembra, ¿verdad? Controla sin problema. Pero cuando es éter sí es problema porque es diferente, o sea, es más dañino, pues, para no entrar en términos de genética agroquímica, sino que es más dañino. Y permitido según normativas 4C y RA. Esto es para aquellos que están bajo las certificaciones. Pendimentalina está en la normativa de 4C, de RA, perdón, y está permitido. El glufosinato de amonio, también en la normativa 4C, está como permitido en lista amarilla, pero no necesariamente. A ver, cuando esté en lista amarilla, porque tenemos tres listas, amarilla, rojo y gris. Rojo y gris, ni tocarlo, pero amarillo es permitido con miras a sacarlo. Es decir, que usted lo debe cambiar con prácticas de manejo integrado, ¿verdad? Entonces lo recomendable es que no lo use, pero si lo usa, está dentro de la normativa en amarillo. Habría que ver si han hecho alguna actualización, hasta ahorita creo que no, pero sí estaba como amarillo. El 2,4-D amina, no éter, está recomendado por RA con el control debido, ya les dije, no van a decir que el ingeniero Julio dijo que le aplicaran al café, no, no. Pueden aplicarlo en los alrededores, una plantación, un control de malezas previo a la siembra. Algunos expertos hablan de 30 días, ¿verdad? Para evitar que dañe al sistema radicular de la planta. Pero el amina, no el éter. En Honduras no sé si tenemos amina. Yo sé que en Honduras tenemos mucho éter que se vende con el piclorán, pero ese no. Ese no, porque eso es diferente. El flasifosbutil, que control de hoja ancha, selectivo para frijol, está recomendado por 4C, ¿verdad? Este es control de hoja ancha, se utiliza mucho en frijol y es selectivo en frijol. El fomesafen, ¿verdad? Que es sistémico para gramínea, no aparece en la lista, por lo tanto puede utilizarse, ¿verdad?
Y también tenemos el diurón, que es un preemergente de gramínea de hoja ancha, y este el oxiflurfen no aparece en la lista de Regani 4C, pero sí está recomendado por Cenicafé, por lo tanto sí podría utilizarse en café. No quiero detenerme aquí porque este es un tema más de genética de agroquímicos, pero para que tengan en cuenta, mire, el 2,4-D, su KOC, que es la capacidad de retenerse en el suelo, es bastante baja porque su movilidad es alta, o sea, se absorbe, es muy débil la absorción en el suelo, duran poco tiempo, pues, pero se puede regar por toda la finca. Esa capacidad, pues el agua hace que se riegue por toda la finca y también esa es otra debilidad porque no se detiene bien en el suelo. Pero si hablamos del glifosato, es casi inmóvil en el suelo. Usted lo aplica y se queda inmóvil. ¿Eso es bueno o es malo? En cierto modo es malo porque al final es muy residual y se queda en el suelo por mucho tiempo, porque se detiene, o sea, su movilidad es muy baja, ¿verdad? Entonces la absorción en el suelo es fuerte. Y el paraquat, digamos, miren, ya para ir cerrando, están los herbicidas de amplio espectro, ¿verdad? Y los selectivos, que los selectivos son aquellos que, como en el caso del oxiflorofen y el fomesafen, perdón, el fluacifot butil y el fomesafen, que son utilizados para frijol, ¿verdad? Sin embargo, tenemos también los herbicidas de amplio espectro que controlan de todo, ¿sí? Y factores a tomar en cuenta en la aplicación, pues el viento es muy importante, que no sea mayor a 10 kilómetros, la temperatura muy elevada también. Esto es un problema porque aumenta la toxicidad del producto y ocasiona marchitez en las arbences, lo que interfiere en la translocación de los herbicidas, ¿verdad? Recuerden lo que les dije cuando estaba estresada la planta. Y miren, estas son fitotoxicidades causadas por los herbicidas. Ustedes pueden ver aquí esta hoja, ¿verdad? En desarrollo, cómo está quemada. Aquí tenemos también la hoja se vuelve más fina y esto es un indicador. Miren los bordes quemados también. Son indicadores de fitotoxicidad. No se confundan con enfermedades ni con estrés, sino que, bueno, si es un tipo de estrés, la fitotoxicidad genera ese estrés, entonces pasa esto. Pero entonces tenemos que tener cuidado con estrés por otras cosas, hídrico, temperaturas, por problemas de, digamos, de una mala fertilización, por problemas de enfermedades y no confundirlo. Cuando tenemos un problema de estrés por herbicida, se puede, digamos, disminuir aplicando un desestresante como un aminoácido, pero cuando es muy grave no hay nada que hacer y dependiendo del producto. Y esto quiero que le tomen una captura porque esto es efectos negativos del glifosato. Aquí lo que van a encontrar es que hay diferentes problemas que el glifosato puede causar, daños en la salud humana, ¿verdad? También daños en el suelo, como ya se los había mencionado, y daños en los embriones. Así que ojo con eso, ¿verdad? Tengan mucho cuidado porque puede ser muy perjudicial para la salud humana. Y bueno, resumen de lo aprendido. La renovación por podo siembra requiere un control más frecuente que el control de cafetales en producción. No se debe dejar el suelo totalmente descubierto para evitar daños en el suelo. El área a dejar limpia es de donde termina la bandola hacia adentro. De donde termina la bandola hacia afuera puede usarse como cultivo de cobertura bien controlada o cobertura viva. Aplicar los herbicidas sobre la maleza en estado de crecimiento vegetativo no mayor a 25 centímetros para tener un mejor control. Aplicar los herbicidas tomando en cuenta la dirección del viento, porque si el viento va hacia el vecino, al menos que le caiga mal, ¿verdad? Pero no, qué mala onda, no hagamos eso. Que vaya para allá el herbicida y que le caiga al vecino, no. Tenemos que tener cuidado que no supere los 10 kilómetros por hora para evitar, aquí les había dejado esa recomendación, para evitar que tengamos daño, ¿verdad? 10 kilómetros por hora para evitar que tengamos daños a secundarios, ¿verdad? El orden de mezcla es regulador de pH, producto y adherente, rotar los productos a utilizar para evitar resistencia y la presión de la bomba debe ser menor a 40 psi. Si es mayor a 40 libras de presión, se pulveriza más y eso llega más largo. Muchas gracias. Si tenemos preguntas, creo que tenemos todavía un minuto para contestarlas. Le escucho, María. ¿Qué tal, Inge? Muchas gracias. Ha sido una excelente participación. Muy buena la charla. Pero estamos esperando a ver si hay alguien que tiene alguna consulta, ya que no, durante el periodo no realizaron Sí. alguna consulta. Tenemos el chat habilitado ya, María, para que puedan hacer sus consultas. Listo, Correcto, está habilitado. listo. Pero, ok. Bueno, llenen la asistencia también, como se los dijo la compañera María, para que puedan tener su certificado, ¿verdad? Dice Alfredo que él prefiere una motoguadaña, dice.
Muchas gracias y bendiciones, éxitos, excelente. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Quiero darles gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros. Dice por acá una pregunta, María, no sé si del glifosato menciona, bueno, ¿qué opinión le merece el glifosato? Ya lo mencionamos, el glifosato es mega tóxico, así que pues está en estudio, de hecho, porque de hecho nosotros ya no lo recomendamos, porque es muy dañino para el medio ambiente, ¿va? Y cuídense mucho, jóvenes, no queremos que salgan por ahí con problemas algunos, por problemas de herbicidas o fitotoxicidades en su plantación o en ustedes también, que salgan con toxicidad. Que si afecta la calidad de tasa del herbicida, mire qué buena pregunta nos hicieron acá. Fíjate que habría que ver, creo que sí hay unos estudios que se hacen sobre la concentración de glifosato. No sé si hace un daño a nivel de calidad de tasa, por supuesto, pero sí hay algunos insecticidas y fungicidas que ya están estudiados. No recuerdo el nombre de uno de ellos ahorita. Ahí se los voy a pasar luego. Buena pregunta esa. Pero sí hay un fungicida que yo lo hablo en una clase que damos más adelante, pero ahí se los voy a mencionar, que sí tiene un efecto en la calidad de taza y ya no se está vendiendo precisamente en cafés, precisamente por eso, porque tiene un efecto secundario en la calidad de taza. No sé si tenemos preguntas ahí, María. Sí, hay una pregunta. Permíteme hacerla leo. Dice, me han recomendado el maní forrajero, pero también me han dicho que trae mucha serpiente. ¿Qué tan recomendable es? Esto consulta a Helman Sánchez. Bien, no, el maní forrajero es bueno, hay que tenerlo controlado, por ser leguminosa, fija nitrógeno, entonces tenés un doble beneficio, ¿no? Porque te va a fijar nitrógeno, lo incorpora al suelo y te va a tener humedad en el suelo, ¿sí? No, eso de que atrae serpientes, mire, es que si las serpientes van a buscar el calor, agua, y ellas también andan ahí detrás no necesariamente, no necesariamente van a traer serpientes, puede ser parte de una observación que hizo un productor, pero no necesariamente. No es que hay una simbiosis entre la serpiente y el maní forrajero. Bueno, y Lemis Reynoso creo que nos consulta cuál sería el mejor control de maleza. Yo le recomiendo el cultural para que no se complique, ¿verdad? Ese es menos dañino al suelo, menos dañino a usted. Ok. Y en control Aquí, orgánico, yo lo conozco. María, no sé, hay una pregunta de Douglas Morente, dice. El Douglas control Morente, orgánico, ¿verdad? Sí. permíteme. Douglas Morente. Ujú. Dice, y en control orgánico, creo que lo tengo por acá. ¿Qué sugiere? Es que no conozco, fíjate, control orgánico para control de maleza. Más, si tienen alguno por ahí sería excelente. Pero para control de maleza, eso les decía al inicio. Les podría decir control cultural, pero orgánico no conozco. Sé que algunos productores utilizan la pulpa de café, bueno, no sé si la pulpa, pero utilizan las aguas mieles, la primera agua miel que está más concentrada, y dicen ellos que tiene un efecto de quemante, pero yo no sé, esa agua miel termina teniendo un efecto también en el suelo de pH, puede ser quemadura de raíz, entonces, bueno, control orgánico, hasta ahorita yo no conozco. Sería bueno si tienen alguna información que nos la pasen, ¿verdad? Y Correcto. en caso de toxicidad nos pregunta Vanessa Méndez, creo también. En caso de toxicidad por agroquímicos, ¿qué producto de manera orgánica? Bueno, ya hablamos de esto. Por toxicidad, si tenemos problemas de toxicidad, pueden utilizar eh, un aminoácido, puede ser un aminoácido que vendan en el mercado. También les puedo recomendar que en un barril de 200 litros de agua apliquen unas 5 libras de azúcar y apliquen un sobre de aminoviar, que son aminoácidos de pollo, ¿verdad? Son baratos, en las pulperías lo venden y lo aplican ahí, lo mezclan. Eso lleva lisina y metionina, que son dos aminoácidos esenciales, y entre otro grupo de aminoácidos, ¿verdad? De los 20 aminoácidos importantes. Se aplica y eso ayuda a que la planta salga del estrés. Ojo, no es la mano de Dios embotellada, porque no sabemos si una planta está muy estresada por un problema, entonces no se va a recuperar. Hay que ver el nivel de estrés. Bueno, yo creo que estamos listos, María. Entonces, Sí. ok, excelente. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en una siguiente clase. Bueno, muchas gracias a todos también. Ah, nos pregunta solo para Ramiro Maya, dice una pregunta, ¿qué producto puedo aplicar para la broca del café? Recuerden, primero, productos no les voy a recomendar de entrada para broca, sino primero,
Termina la cosecha, recolección de grano, pepén y repela. Luego, colocar trampas, 20 trampas. El ICAFE le va a vender el difusor que ya trae el alcohol, que es el atrayente, ¿no? Para colocarlo en la trampa. 20 trampas por manzana. Y luego, si eso sigue, prosigue la cantidad de brocas, que yo creo que con eso ya no va a tener problemas de broca, a los 90, 120 días puede hacer la aplicación de algún producto, ¿verdad? Hay varios productos botánicos en el mercado para el control de broca, entonces puede hacer uso de algunos de estos productos. No le recomiendo organofosforados ni carbamatos, ¿verdad? Sino que productos que puedan ser, digamos, una Beauveria baciana puede servirle muchísimo para eso. Eh, hay un producto botánico también que por ahí se los voy a mandar después para que lo tengan. Pero gracias, jóvenes, por todos. Gracias por haber estado con nosotros. Espero mañana la clase de administración de mi finca, ¿verdad? Así que puntualitos, no se lo pierdan. Recuerden que Jóvenes Caficultores es para ustedes. Jóvenes Caficultores es parte del proyecto de Nestlé, ¿verdad? Que es ejecutado por la Fundación Conducafé y es para ustedes, para que ustedes puedan desarrollarse, crecer como caficultores, ¿verdad? Así que muchas gracias.